Está usted escuchando El Evangelio Escenio de la Paz, libro 1, de los rollos del Mar Muerto. capítulo 11. Y ahora os hablo en la lengua viva del Dios viviente por el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial. Aún no hay entre vosotros que pueda entender todo lo que yo hablo. El que os explica las Escrituras os habla en lengua muerta de hombres muertos por medio de su cuerpo enfermo y mortal. A él, por lo tanto, le pueden entender todos los hombres, porque todos los hombres están enfermos y están en la muerte. Nadie ve la luz de la vida. Ciegos que guían a otros ciegos por la senda del pecado, de enfermedad y sufrimientos, y a la postre todos caen en el hoyo de la muerte. Soy enviado a vosotros por el Padre, para que yo pueda hacer que la luz de vida del Padre brille ante vosotros. La luz alumbra de por sí en la oscuridad, mas la oscuridad se conoce solo así y no conoce la luz. Muchas cosas tengo aún que deciros, pero no las podéis soportar aún, porque vuestros ojos se han acostumbrado ya a la oscuridad, y la perfecta luz del Padre Celestial os cegaría. Por lo tanto, aún no podéis comprender lo que os digo con relación al Padre Celestial que me ha enviado a vos. En primer lugar, seguid los preceptos de la Madre Tierra, de los cuales os he hablado, y cuando los ángeles hayan limpiado y renovado vuestros cuerpos y fortalecido vuestros ojos, estaréis capacitados para soportar la luz de vuestro Padre Celestial. Cuando podáis fijar vuestra mirada con firmeza en la brillantez del sol de mediodía, entonces podéis mirar la sublime luz de vuestro Padre Celestial, que es 1000 veces más brillante que miles de soles. El siguiente es un énfasis adherido a esta lectura. Se recomienda tener presente la actividad solar actual para evitar lesiones oculares y posteriores. Continuamos. Mas, ¿cómo podrías ver la luz que ciega de vuestro Padre Celestial cuando no podéis soportar aún el brillo del flamante sol? Creedme, el sol es semejante a la llama de una vela al lado del sol de la verdad del Padre Celestial. Tened fe, por lo tanto, y esperanza y amor. De cierto os digo, no os quedaréis sin vuestro galardón. Si creéis en mis palabras, creéis en el que me envió, quien es el Señor de todo y para quien todo es posible, porque lo que es imposible a los hombres es posible con Dios. Si creéis en los ángeles de la Madre Tierra y cumplís sus preceptos, vuestra fe os sustentará y no veréis nunca enfermedad. Tened también esperanza en el amor de nuestro Padre Celestial, pues el que en él confía no se verá engañado, ni verá jamás la muerte. Amaos los unos a los otros, porque Dios es amor, y así conocerán sus ángeles que andáis en sus caminos, y entonces todos los ángeles vendrán a vuestra presencia y os servirán. Y Satanás con todos sus errores, enfermedades y suciedad, huirá de vuestro cuerpo. Idos, dejad vuestros errores y arrepentíos. El siguiente es un énfasis adherido a esta lectura. La metanoia equivale al cambio de la mente sensual, egocéntrica, por la mente simple que está en Cristo. Arrepentimiento ha sido una interpretación de la palabra metanoia. Continuamos. Bautizaos para que nazcáis de nuevo y no erréis más. Capítulo 12. Y Jesús se puso de pie, mas todos los demás se quedaron sentados, pues todos sentían el poder de sus palabras. Y luego apareció la luna entre las nubes que se partían, y envolvió a Jesús en su brillo, y su cabellera despedía rayos de fuego, y Jesús estaba allí de pie, entre ellos, a la luz de la luna, como si estuviera suspendido en el aire, y nadie supo cuánto tiempo había pasado, pues el tiempo suspendió su marcha. Entonces Jesús extendió sus manos y les dijo, la paz sea con vosotros. Y así partió, como el aliento del aire al balancear las hojas verdes de los árboles. Y por gran rato la multitud quedó sentada, quieta, y despertaron en medio del silencio, uno después del otro, como si despertaran de un largo sueño. Pero nadie se iba, como si las palabras de aquel que les había dejado aún sonaran en sus oídos, y quedaron sentados como si escucharan alguna música maravillosa. Al fin, uno de ellos, con respeto, dijo, «Cuán bueno es estar aquí». Que esta noche fuera eterna, y otros que siempre pudiera estar con nosotros. En verdad, Él es el mensajero de Dios, puesto que sembró la esperanza en nuestros corazones, y ninguno deseaba irse a su casa, diciendo, no voy a mi casa donde todo es tinieblas y no hay gozo. ¿Para qué vamos a casa donde nadie nos ama? Y hablaban de ese modo, pues casi todos eran pobres, cojos, ciegos, mal formados, eran mendigos, sin hogar, despreciados en su miseria, eran únicamente soportados en las casas donde hallaban refugio por algunos días
días, solo por amor a la piedad. Y algunos también, poseyendo casas y familias, decían: también nosotros nos quedaremos con vosotros, porque cada hombre sentía que las palabras de el que había partido los unía con lazos invisibles a la pequeña compañía. Y todos sintieron su nuevo nacimiento. Vieron ante ellos un mundo lleno de esplendor, aun cuando la luna se escondía tras las nubes. Y en el corazón de todos renacían flores de admirable belleza, las flores del gozo y de la felicidad. Y ante rayos del sol aparecieron en el horizonte, todos sintieron que era el futuro sol del reino de Dios. Y con sus rostros radiantes de gozo se levantaron para encontrar a los ángeles de Dios. Capítulo 13. Muchos enfermos e inmundos seguían las palabras de Jesús y buscaban las riberas de los susurradores arroyos, y quitando sus sandalias y vestiduras, ayunaban y sometían sus cuerpos a los ángeles del aire, del agua y del sol. Y los ángeles de la madre tierra los tomaron en sus brazos, posesionándose de sus cuerpos, tanto del exterior como del interior. Y todos vieron alejarse apresuradamente de ellos todos los males, errores e impurezas. Y el aliento de alguno de ellos llegó a ser tan insoportable como el desecho de los intestinos cuando hay diarrea, y algunos tenían accesos anormales de esputos y mal olor, y además vómitos inmundos e impurezas salían de sus partes internas, y todas estas impurezas fluían por sus bocas, en algunos por su nariz, en otros por sus ojos y orejas, y muchos tenían un sudor fétido que provenía de todo su cuerpo, sobre toda la superficie de su piel, y a muchos le resultaron abscesos en sus piernas, de las cuales salían impurezas de muy mal olor, y la orina fluía abundante de su cuerpo, y en muchos los orines eran escasos, muy espesos y de color de miel de abejas. El de otros era casi rojo o negro, y casi tan duro como la arena de los ríos. Y muchos ventoseaban gases de mal olor de sus intestinos, semejantes al aliento de los demonios, y la hediondez era tal que nadie podía soportar. Y cuando se bautizaron, el agua penetró el interior de sus cuerpos, y de allí salieron todas las abominaciones e impurezas de sus errores. Y así como un arroyo que desciende de la montaña, así vierte de sus cuerpos una multitud de abominaciones duras y suaves, y el suelo por donde corrían era contaminado, y tan grande llegó a ser la hediondez que nadie podía permanecer allí, y los diablos dejaron los intestinos en la forma de numerosos gusanos que se contorneaban en su estrecho sitio en el intestino, que estaba lleno de impurezas, y se retuercen en impotente rabia al ser arrojados del cuerpo de los hijos de los hombres. Y entonces el ángel del sol descendió sobre ellos, y perecieron retorciéndose en la frénesi de la desesperación, cuando el ángel del sol los pisó bajo sus plantas. Y todos temblaron con terror al ver todas estas abominaciones de Satán, de las cuales los ángeles les habían librado, y dieron gracias a Dios, quien había enviado a sus ángeles para su liberación. Y había algunos cuyos dolores les atormentaban y no los dejaban, y no sabiendo qué hacer, resolvieron enviar a alguien a Jesús, porque ellos tenían grandes deseos de que él estuviese entre ellos. Capítulo 14. Cuando dos de ellos hubieron ido a buscarlo, vinieron a Jesús acercándose por la ribera del río, y sus corazones fueron henchidos de gozo y esperanza cuando oyeron su saludo: la paz sea con vosotros. Y tantas eran las preguntas que le querían hacer, mas en su asombro no podían principiar, pues nada se les venía a la mente. Y uno de ellos exclamó: Maestro, en verdad te necesitamos, ven y sálvanos de nuestros dolores. Y Jesús habló por medio de parábolas: sois como el hijo pródigo, quien por muchos años comió, bebió, y pasó sus días en desaciertos y libertinajes con sus amigos, y cada semana, sin conocimiento de su padre, incurría en nuevas deudas, y en pocos días despilfarró todo. Y los usureros siempre le prestaban dinero, pues su padre poseía grandes riquezas, y siempre con paciencia pagaba todas las deudas de su hijo. Y en vano él, con buenas palabras, amonestaba a su hijo. Mas él nunca escuchó los consejos de su padre, quien en vano imploraba que abandonara su vida desordenada, la cual no tenía fin, y le suplicaba que fuera a los campos a vigilar los trabajos de sus siervos. Y el hijo siempre le prometía ser mejor si le pagaba sus nuevas deudas. Empero al siguiente día principiaba de nuevo. Y por más de 7 años el hijo continuó en su vida licenciosa. Pero al fin su padre perdió la paciencia y no pagó más las deudas de su hijo a los usureros.
Si continúo pagando siempre, no habrá fin a los pecados de mi hijo. Luego los usureros, que habían sido engañados, en su enojo, llevaron al hijo como esclavo para que con su trabajo diario pagara el dinero que había sido prestado. Y así terminaron las glotonerías, embriagueces y los continuos excesos. Desde la mañana hasta la tarde regaba los campos con el sudor de su frente y sus miembros le dolían por el trabajo, pues no estaba acostumbrado y vivía solo de pan y no tenía sino sus lágrimas para remojarlo. Y cuando pasaron 3 días, sufrió tanto del calor y de cansancio que dijo a su amo: «Ya no puedo más. Todos mis miembros están adoloridos. ¿Cuánto tiempo más me atormentaréis? Hasta el día en que por el trabajo de vuestras manos me paguéis lo que me debéis. Y cuando se hayan cumplido los 7 años, seréis libre». Y el hijo desesperado respondió llorando: «Pero apenas puedo soportar 7 días. Ten piedad de mí, pues mis piernas y mis brazos arden de dolor». Mas el malvado usurero exclamó: «Apresúrate con el trabajo. Si por 7 años pudiste emplear tus días y noches para desenfrenadas pasiones, ahora debes trabajar por 7 años. No te perdonaré hasta que hayas pagado hasta el último dracma». Mas el hijo, con sus miembros torcidos por el dolor, desesperado, fue de vuelta a su trabajo para continuar con su obra. Apenas podía sostenerse de pie debido al cansancio y a los dolores, y cuando el 7º día llegó, el día sábado, en el cual ningún hombre trabaja en los campos, entonces el hijo tomó fuerzas de las que le quedaban y tambaleándose se fue a la casa de su padre. Y arrojándose a los pies de su padre le dice: «Padre, créeme por última vez y perdóname todas las ofensas hechas contra ti. Os juro que no volveré a vivir desordenadamente otra vez y que seré vuestro hijo obediente en todo. Sálvame de la mano de mi opresor. Padre, mírame con piedad, mira mis miembros, no endurezcáis vuestro corazón». Y los ojos de su padre se inundaron en lágrimas, y tomando a su hijo en sus brazos le dijo: «Regocijémonos, porque hoy me has traído gran gozo, porque he encontrado a mi hijo amado, mi hijo que había perdido». Y vistió a su hijo con el mejor vestido, y todo el día hubo fiesta. Y al siguiente día dio a su hijo un saco de plata para que pudiera pagar a sus acreedores todo lo que les debía. Y cuando volvió a su hijo, les dijo: «Hijo mío, ¿veis cuán fácil es contraer deudas por 7 años con una vida licenciosa? Pero su pago con 7 años de trabajo es difícil. Padre, es en verdad difícil aún en 7 días. Por esta única vez se os ha permitido pagar vuestras deudas en 7 días en vez de 7 años. El resto se os ha perdonado. Pero ten entendido, en lo futuro no contraerás más deudas, porque en verdad os digo, nadie sino tu Padre perdona tus deudas, porque soy su hijo. Porque con todo eso hubieras tenido que trabajar durante 7 años, según manda nuestra ley. Padre mío, en lo sucesivo seré tu obediente y amante hijo, y no incurriré en más deudas, pues sé que pagarlas es difícil». Y se fue a las propiedades de su padre, y pasaba los días vigilando a los trabajadores de su padre, y fue considerado con sus obreros. Jamás les hizo trabajar en exceso, pues siempre recordaba lo duro que había trabajado. Y pasaron los años, y las posesiones de su padre aumentaban más y más bajo su dirección, porque la bendición de su padre estaba sobre su trabajo. Y poco a poco devolvió a su padre 10 veces más de lo que había despilfarrado en los 7 años. Y cuando su padre vio que su hijo dirigía bien a sus siervos y administraba sus posesiones bien, le dijo: «Hijo mío, veo que mis posesiones están en buenas manos. Os doy todo mi ganado, mi casa, mis tierras, mis posesiones, todo será vuestra heredad. Continúa prosperando para que así yo tenga gozo en vos». Y cuando el hijo hubo recibido la herencia de su padre, él perdonó a sus deudores todo aquello que no le podían pagar, pues no olvidó que sus deudas le habían sido perdonadas cuando no las pudo pagar. Y Dios le bendijo con larga vida, con muchos hijos y muchas riquezas, porque fue bondadoso con todos sus criados y con todos sus animales. Y es así como hemos llegado a la conclusión de este capítulo. Y por favor, no olvide suscribirse a este canal, para que tan pronto nuevos videos sean adheridos, reciban ustedes todas las más recientes actualizaciones por medio de la vía de su correo electrónico. De antemano, muchas gracias, y que Dios siga bendiciéndolos rica y abundantemente.